¿Qué tal? Tengan cordiales saludos, amigos de Huacho y de todo el Perú. Nos encontramos en un capítulo más de su programa de Socios de Carrión para el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia. En esta ocasión tenemos como un personaje importante a la doctora Gladys Navarro Vera. Bienvenida, doctora. Muy bien, muy buenos días, señor Ronald. En realidad, muy agradecida por haberme invitado a su canal de sociólogos. Como socióloga huachana y estudiosa, gracias por la invitación. Encantado de contar con su presencia. Doctora, tenemos entendido que usted ha recorrido bastante el mundo, es, digamos, políglota, ¿no? Además, obviamente, de ser socióloga, ¿no? También tener estudios en temas de docencia, ¿no? Pedagogía. Pero quisiéramos comenzar por un libro que nos facilitó hace tiempo, que se llama Crónicas del Lali, que es la última producción que ha desarrollado y Así nos es. explicase un poquito, ¿no? De en qué consiste este libro, este documento que usted ha elaborado. Muy bien, este es un libro, en realidad, es escrito ya parte de mi vida, de mi vivencia, en la cual lo he escrito en español y en el idioma italiano. Bueno, se dice crónica porque tiene pues la historia cronológicamente, ¿no? Los tiempos desde mi niñez, cuento, ¿no? Desde mi parte de mi juventud y adultez y las experiencias vividas en los viajes que realizo con mi esposo, ¿no? En este caso con Eufra, a los diversos países, primero a los países vecinos y a los países, bueno, del viejo mundo, y bueno, sus colindantes, ¿no? Países como Grecia, Turquía, bueno. Aparte de ello, ahí narro experiencias tristes, graciosas, emocionantes de mi vida, en la cual también doy un mensaje aquí en cuanto a esta crónica para la juventud estudiosa, ¿no? La cual es la perseverancia, la inquietud de conocer nuevas sociedades. ¿Sí? Como socióloga, en realidad, la sociedad, ¿no? La sociología siempre también allí la plasmo, conociendo sociedades como Cuba, por ejemplo, ¿no? Sus realidades, como Bolivia. Y bueno, también este libro, pues, aplicó mucho a las figuras literarias, ¿no? En cuanto Claro. a lo que es el símil, por ejemplo, ¿no? Si realizamos aquí uno donde dice Lali y el tren, donde vamos a ver Claro, cuando experiencias. que se encuentra en el tren y casi pues, se Así, atropella porque se le había entrampado su botita, ¿no? Entonces, así es, entonces ahí yo utilizo el símil, ¿no? Por ejemplo, en cuanto digo, ahí viene el sonido del monstruo de fierro. Y ese monstruo es el tren que venía de la sierra de Huancayo a toda velocidad. Y bueno, mi botita se había atorado, pues sí, si no fuera por la amiga Pollo, que me salvó la vida en ese debe momento. agradecer a la mía apoyo que tenemos acá, la doctora, para que siga contribuyendo a la sociedad. Así, Justamente leyendo su libro Crónicas de Lali, acá lo tengo también, para, no, para que nos visualicen. Ahí está, Crónicas de Lali. Eh, Usted mencionaba lo del símil y parecía como que su reacción era hasta cierto punto un poco melancólica. Quizás lo he interpretado de esa manera, pero lo sentí así, como que había una nostalgia, ¿no? Una añoranza así, a su infancia profunda, pero que lo así quería es. transmitir como un tipo enseñanza, ¿no? A un sector de los niños, pero digamos, ¿usted considera, ya hablando pedagógicamente, que los niños sí lo van a lograr comprender desde esa perspectiva o eso tendría que hacer una versión un poco más ligera para poder que estos menores lo interioricen? Ah, claro, claro que sí. Este en realidad está escrito para un público tanto de niños, jóvenes y adultos. Ujú. Pero en realidad, parte de la vida, como antes escuchábamos, jugábamos en las Claro, calles, ¿no? Jugábamos con las piedras, inclusive, esas sí. piedras brillosas y todo. Entonces, parte de la niñez que lo van a entender los niños, pero que ellos van a explicando, por supuesto, ¿no? Que la madre pueda contar esta crónica al niño, la maestra también puede utilizar como material didáctico a su estudiante niño, lo puede interiorizar. Así es. Y entonces estas figuras literarias también se puede encontrar, por ejemplo, cuando me encontraba en Bolivia, Ya. digo,
las burbujas, Lali y las burbujas, ¿no? Y esa burbuja de colores, y yo lo comparo con los teleféricos de colores que existían en Bolivia, que en realidad que es un medio de transporte para ellos, y ahí también estoy utilizando la figura literaria, ¿ve? Entonces comparando, ¿no? Un poco ello, también la ficción como que también Sí. introduzco allí, y también en otra parte, la parte la página donde está Lali en Turquía, también, por ejemplo, cuando parte el avión, ¿ya? Y yo lo relaciono con las alfombras voladoras de Ajá. esos países lejanos, ¿no? De Turquía y Estambul. Así es, en realidad redactado con ese cariño, con ese arte también de la pluma, que bueno, sobre todo impulsar a los jóvenes, ¿no? Para que ellos también... Sí, y lo importante es comenzar a motivar a las personas para que escriban, ¿no? Exacto. En pedagogía obviamente uno aprende escribiendo, pero tiene que conocer, tiene que aprender, ¿no? Lees y escribes. Es Así, una cuestión de teoría práctica, ¿no? Y mediante ese proceso logras perfeccionar pues el estilo literario o el estilo, ¿no? claro. intelectual que uno quiere, digamos, mostrar a la sociedad o para interpretar la sociedad, en este caso como sociólogo, ¿no? Así es. En realidad, eso nos permite, pues no, en realidad, cuando uno viaja, nos cómo compara, cómo ve la sociedad, cómo vive la sociedad, cómo se mueve la sociedad, ¿no? En este caso, bueno, en otro continente, en el viejo mundo, en realidad, y en el caso de los países islámicos, cómo se mueve esa sociedad. Y uno transmite esos conocimientos a tus alumnos. Y me motivó a escribir el libro. Así es. ¿Qué es lo más resaltante, por ejemplo, si hacemos un comparativo entre nuestra sociedad peruana y la sociedad, digamos, bueno, no, la europea, ¿no? La que usted ha podido visualizar? Claro, nuestra sociedad en realidad es una sociedad multilingüe, muy pluricultural, muy rica, ¿no es cierto?, en sus pisos ecológicos. Bueno, nosotros contamos con 47 lenguas, las cuales 4 son más habladas, como el quechua, El Aymara, el achanincan y el apacuaico. En todo caso, eso también son riquezas, ¿no? Parte de nuestro patrimonio. Caso de Europa, pues el francés, ¿no? El caso en Francia, Italia, el italiano. Pero no creas que también Italia tiene una diversidad de dialectos. El mismo italianos también hablan francés, italiano y dialectos de diversas épocas, porque ahora se está hablando del italiano estándar, ¿no? Porque la televisión ha llegado a que se lleve ese lugar de idioma estándar, porque antes se utilizaba el latín, ¿no es cierto? Ahora, pues Italia también comparo en cuanto a la modernidad, claro, también a pesar que no tienen la riqueza que nosotros contamos, porque nosotros somos ricos en todo, hasta en nuestra gastronomía, que es lo máximo que yo puedo comparar en todos los países que he viajado, mi gastronomía es la número uno, y eso sí rescatando los pisos ecológicos, que son 87 pisos ecológicos que contamos, que en realidad es una riqueza que no lo cuentan los países europeos, ¿no es cierto? Y eso también es la claro. comparación. Así es. Y las personas, bueno, nosotros somos muy humildes. A veces también tenemos nuestros estereotipos, ¿no? Como peruanos, que en realidad, y también comparo estereotipos de europeos, ¿no? Como hablan, por ejemplo, los italianos. Los italianos hablan con las manos, son Son muy más expresivos corporalmente, gestuosos, gestuosos. gestuosos, hablan fuerte. Y los italianos, por ejemplo, ellos también hablan sus parolache, ¿no? Sus palabrotas que para ellos es normal. También, por ejemplo, en cuanto me preguntan, ¿no? Europa, ellos comen todos los días la pizza, mangiano tutti i giorni, eh, por ejemplo, la pizza, los espaguetis, ¿no? Las pastas, ¿no? Y Las así. pastas, claro, de nuestros. Así comparo. En cambio, aquí nosotros comemos el arroz todos los días, ¿no? Es casi prácticamente ese es nuestro estereotipo, ¿no? Nosotros, Claro. ¿no? Así es. Sí, pues, Comparando un poco, ¿no? Europa haciendo y nuestro... comparación. Y Así es, queremos ir, bueno, a la cuestión ya más regional, más localista. así ¿Cuál es. digamos, de estos países, si bien es cierto, todos los países de Latinoamérica casi tienen un mismo estructura, digamos, social, ¿no? Y cultural son hasta cierto punto bastante semejantes, pero si
quisiéramos preguntarle cuál es el país más cercano a cómo se vive en Perú. ¿Cuál de estos países, por ejemplo, de la región? No sé si Bolivia, Cuba, Sí. Argentina, Uruguay. Qué linda pregunta. A mí me encantó Bolivia, te diré. Cuando estuvimos en Bolivia, yo como socióloga quise ver, y ahí vi la izquierda, ¿no? Es decir, la gente tiene, ¿no? Cuenta con un nacionalismo, la gente se quiere. Si, por ejemplo, hoy día me tocó vender mis libros en este espacio, bueno, yo tengo un horario, pongamos 4 horas. Más tarde, después pongamos de 8 a 12. Después de 12 a 4 le corresponde este espacio a otra persona. Y de 4 a 8 de la noche le corresponde a otro. Entonces, todos tienen oportunidad de trabajo, todos tienen la oportunidad de comer. Ahí no comen, ahí tragan. Abundante comida, deliciosa. Sus casitas, todos tienen la oportunidad de una casa de ladrillos, todos. Eso es lo que me encantó. Si uno va a buscar, por ejemplo, de repente voy a un restaurante y le pido un mate de coca y no lo tiene, ellas se pasan la voz. Y dice, a ver, Rosa, mira, 2 matecitos de coca. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos ayudan, pero nosotros no tenemos ese estereotipo. Lo mandamos a la deriva, de repente, ¿no? Entonces, Entonces, eso la es percepción es que ellos son, digamos, tienen un grado de solidaridad mucho así más es. arraigado que el Así es, peruano. exacto. Eso, el nacionalismo, su vestimenta. Claro, nosotros somos mínimamente, bueno, alienados, ¿no? Por la vestimenta, por la forma, porque la misma sociedad también te Claro. exige, ¿no? Así como, Bueno, en el tema de la alineación, obviamente, que ha trabajado hasta en Walter Benjamin, ¿no? La sí, autoalineación, ¿no? Los sí, mismos personajes asimilamos conceptos, criterios culturales de otras sociedades, de otros países, mm, pensando que lo extranjero es mucho mejor, ¿no? Sin mm, desmerecer lo no, extranjero, ¿no? Porque claro, puede ser bastante elaborado la producción cultural, pero la cuestión local también, la identidad propia de nuestra sociedad, nos permitiría fortalecer un concepto de lo que hasta ahorita todavía no se consolida, ¿no? El Estado-Nación. exacto. Entonces, me parece que Sí, claro, lo nuestro es riquísimo, lo nuestro, pero también, ¿cuántos idiomas? No, no queremos decir que todo es importante, pero también vemos acá en Huacho y peruanos trabajando en Italia, cantidad de personas trabajando, por ejemplo, en hospitales, las enfermeras, trabajadoras sociales laborando, cuidando a personas de tercera edad, por ejemplo. Entonces, es bueno por eso los materiales didácticos en otros idiomas, para que ellos lo puedan utilizar como herramientas para poder vivir en esos mundos. Porque hay oportunidad de trabajo, hay oportunidades de estudios, hay oportunidades, en este caso, de esa apertura, ¿no? Las puertas para tener amigos, amigas. Entonces, eso es lo que en realidad nosotros buscamos con estos materiales didácticos en otras lenguas. claro. ¿Usted considera que, por ejemplo, yendo más a lo sociológico, eh, un peruano tiene más posibilidades cuando sale al extranjero de crecer, digamos, laboralmente en la región, o sea, en Latinoamérica, en Sudamérica o en Europa, ¿no? Porque lo digo en base a la experiencia de que tengo un amigo que se fue a Italia justamente, pero solo trabajaba en los sectores, ¿no? En Servicio. servicios, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, para que tú puedas por lo menos tener un tipo de residencia mínimo tienes que tener 3 años. Eso sí. Y recién te pueden dar la tarjeta de residencia, ¿no? Y posterior a ello tienes que comenzar un proceso, ¿no? de demostrar que habitas, que pagas tributos, tus impuestos y que eres un buen ciudadano. Así. Entonces, hasta allí pasan como unos 10 años por lo menos, ¿no? Entonces, en Así. cambio acá en Sudamérica me parece que es mucho más ligero esa Flexible, dinámica, más ¿no? flexible. Sí, ahora en Europa es un poco la situación, e inclusive para nacionalizar de todo, es más difícil a épocas anteriores. Rinden unas pruebas diversas, inclusive hasta para conducir. Te dan un tremendo libro que debes de estudiarlo y trata de aprenderlo para que te den la licencia de conducir. Es más exigente, inclusive para que tú puedas ejercer tu profesión en Italia debes manejar bien la lengua italiana y lo puedes tú ejercer normalmente. Claro, en nuestro Perú nosotros recibimos extranjeros, le damos las oportunidades, pero ¿qué? ¿Cómo nos pagan los extranjeros acá? Claro, Eso también estamos viendo, ¿no? Entonces también debemos nosotros
poner nuestras reglas como lo hacen en esos países de primer mundo, ¿no? Que en realidad solamente nos Sí, falta eso normal, ¿no? Y es estaríamos que, a esa altura es que de ellos. obviamente es como que tú permites que alguien venga a tu hogar Así es. y no porque le permitas a tu hogar no quiere decir que el otro vaya a realizar lo que venga en gana, ¿no? Exacto. Hay reglas y un Estado de Derecho, ¿no? Una cuestión jurídica, normativa que regla, ¿no? Las formas de cómo se van a dar las convivencias entre los ciudadanos, ¿no? Eso, Entonces, esa disciplina nos falta, respeto, ¿no? Esa cultura de limpieza en cuanto a las calles, a todo lo que nosotros vivimos. sí, pero Eso puedo comparar, ¿no? De una sociedad a otra. En realidad, cuando me encontraba en Estambul y cuando íbamos haciendo el recorrido, el mismo día iba recogiendo, si había un papelito, a echar el cacho. No era su basura, pero él lo hacía, ¿no? claro, En todo caso, esa cultura nos falta. Como sociólogos debemos de impulsar, ¿no? Ese tipo de cultura urbanas, de limpieza, y en este caso también cuando vemos transitar en las calles, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo cuando me encontraba en Uruguay, yo esperaba que el camión pasase, ¿no? Estaba en una boca calle y el camión se detuvo, se detuvieron las motos, todo, nosotros pasáramos primero, que nosotros pasen ustedes. Nosotros estamos esperando que pase el camión. Y en realidad ahí prima pues primero son las personas. sí, En cambio acá no, acá nos atropellan y eso nos falta, esa cultura también vial, ¿no? Que en realidad comparo, ¿no? Cuando uno viaja, bueno, hay que sacar lo bueno, pues, ¿no? claro, el respeto a que está a tu vecino, al Así es. conciudadano, ¿no? Porque Eso bueno, es lo acá que... el bus, la moto, lo que se llama la cultura combi, ¿no? La cultura chicha, ¿no? Donde te Exacto. viene el colectivo, el bus, y te dice, sí, sabes de quién pueda, porque si no, Así es, eso está muy mal. En realidad, allí la gente, mira, conversando, está cruzando la pista, el carro debe de detenerse. Así tú estés en París, has tomado un taxi, en este caso, y el taxi pues te cobran por el velocímetro, ¿no? El taxímetro, ¿no? Así se le ocurrió a un viejito cruzar la pista y se demore pues media hora, el carro se para media hora y espera que el anciano pase. De tal manera que ahí, después, el primero es el anciano. Eso nos falta a nosotros, esa cultura. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ¿no? rescatar, ¿no? Cuando uno va a otra sociedad, y trae lo bueno, transmitir a nuestros alumnos para que ellos claro. también, que ellos son el futuro del Perú. Una pregunta un poco capaz más coloquial, digamos banal. ¿Es difícil el idioma italiano? No sé si me podría dar un tipo Sí. de palabras en... El idioma italiano, en primer lugar, es una lengua romance, ¿no? Es una lengua romance en la cual la lengua madre es latín. Igual a nuestra lengua, el castellano es una lengua romance, igual el portugués. Por eso las lenguas romances, ahora, si usted maneja la gramática castellana, española, como le llama, es fácil de aprender idiomas. A eso he llegado a esa conclusión, porque la mayoría de nuestros estudiantes peruanos no manejan la gramática, los modos, los tiempos, las cosas. Teniendo un bagaje en tu cerebro de verbos, de voces, entonces yo aconsejo que todos los días tú estudies palabras, ya sea verbos, todos los días mínimo 20 minutos y vas a ver que en 6 meses estás hablando el idioma, ¿no? Entonces, ahora, claro, porque si nosotros no manejamos gramática, ¿cómo puedo hablar hoy? Si no tengo nada en la cabeza, ¿cómo puedo expresar? Entonces Claro, primero tenemos que ver, ¿no? Porque hay idiomas muy difíciles. Entonces, por ejemplo, yo digo, consiglio a Giovanni imparare la lingua italiana perché è una lingua romance molto bella che apre porte per scrivere, no? Avere amici, amiche in tutto il mondo. Digo, grazie mille per la sua attenzione. Ok? Es facile imparare la yo no lingua entendí italiana. nada, pero Sì, algo por ahí, algunas palabritas que son ¿no? semejantes. Las parole, ¿no? Las palabras. Sí, así es. Doctora, también tengo entendido, variando un poco de tema, que usted ha realizado otro libro, pero en portugués. Así. Ese, y bueno, el título dice, ¿no? La región Lima y sus provincias
conociendo la región y valorizando nuestra región Lima y sus provincias en idioma portugués. Ahorita no dispongo del texto, pero no sé si Sí. usted podría mencionarnos y escribirnos, digamos, a grosso modo, ¿no? El libro, qué es lo que quiso expresar, Sí. exactamente, o bien del punto de vista económico, turístico, gastronómico, ¿no? Para conocerlo, ¿no? Bueno, el libro se llama Conhecendo y Valorizando Nossa Região, Lima y sus provincias con idioma portugués. Es un libro técnico, en realidad, que lo escribí en mayo de 2015, lo publiqué, que también me tomó varios tiempos, ¿no? Añitos para hacerlo, porque justamente yo lo escribo y valido, ¿no? El texto con mis alumnos, porque también enseño en la universidad estos idiomas, de tal manera que cuando ya se valida uno pues ya lo, ¿no? En realidad lo publico. De tal manera que permite al estudiante latino, ¿no? A aprender esta lengua romance, ya que para mí, ¿no? En este caso el Brasil, que es un país vecino, y nos abre las puertas para que nuestros estudiantes hagan intercambio de ciencia y tecnología, por ejemplo. Yeah. Cuando tengo la oportunidad de haber asistido a los ESI, a los encuentros científicos internacionales de Modesto Montoya, del científico peruano Modesto Montoya, ahí he podido apreciar mucho peruano que están realizando investigación científica en el Brasil y vienen a exponer acá pues al Perú, al Perú exponerlo pues en portugués y bueno pues sus investigaciones científicas. Cosa que da pena porque no lo hacen acá, ¿no es cierto? Las investigaciones. ¿Por qué? Porque en otros países hay mayores facilidades para el investigador, lo apoya el Estado. Sí. Ahora, este libro también de portugués lo hice orientado a mis alumnos de pregrado y posgrado, ¿no? De las universidades tanto del Perú y del extranjero, que en realidad el libro cuenta con International Standard Book Number, que en realidad es un libro que también narro ahí también experiencias, ¿no? Describo las provincias, ¿no? De Lima provincias, Guaral, Barranca, Ollantaytambo, todo ello a través con sus costumbres, ¿no? Ahí sus platos típicos, algunas leyendas de cada lugar, claro. De tal manera que el turismo, como sabemos que es una industria sin humo, que el Perú está incursionando en el turismo y estamos yendo muy bien porque ingresan muchas divisas, de tal manera que por allí también tenemos que apostar por el turismo. Y es otra industria que genera recursos, divisas, y por qué no, entonces allí. Y es un libro que en realidad también ha gustado mucho y se está en realidad utilizando como herramienta didáctica en las clases de pre y posgrado. Ya, excelente. Ya un poco viendo más atrás, tenemos entendido, doctora Glay, que usted formó parte de todo ese equipo que comenzó a promocionar, a difundir la conformación del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia. Nos gustaría que nos explicase qué es la motivación, lo que es el leitmotiv que impulsó, ¿no? Que es para que comencemos a construir este espacio para los sociólogos, ¿no? Así es, muy bien. En realidad, como socióloga, claro, pensando en la juventud, porque ya nosotros de repente, ¿no? Estamos doblando la esquina, digo, pero pensando en la juventud y queriendo que la sociología se institucionalice, el término. Entonces con Gustavo Manrique, Francisco Maya, y nos reunimos, pues, ¿no? Para que aquí en Huacho instalemos el Colegio Regional Lima Provincia, el Colegio de Sociólogos Lima Provincia. De tal manera empezamos de cero, buscando, ¿no? Inclusive los colegas que se encuentran lejos, en Chimbote, en todo el Perú dispersos. Y cada uno teníamos una tarea de conseguir tantos DNIs, todo, porque justamente para ello, para crear el colegio, pues teníamos que tener sus datos personales. ¿Y cómo? Y entonces yo soy de una promoción donde todos mis compañeros, la mayoría están en Chimbote, en Trujillo, y han venido de allá hasta para justamente apoyarme, ¿no? Me han apoyado. Mire que mi salón era de diferentes colores políticos y muy respetuoso de ellos. Nosotros de extrema derecha, extrema izquierda, centro derecha, ese era mi salón.
Y en realidad ese salón muy lindo me apoyó, apostó por mí de diferentes colores y en realidad tuve la oportunidad que me dieron en trabajar en 2 gestiones con el decano Gustavo Manrique y de tal manera de cero, empezar de cero a hacer algo. Ya ahora las nuevas gestiones pues ya tienen una base y lo van a hacer mejor, Claro. mejor que nosotros. Eso es lo que nosotros nos motivó, institucionalizar el colegio, porque decir sociología pues que nos ven medio así, ¿no? Pues es Le eso, tienen ¿no? miedo, pero no es así. Nosotros los sociólogos somos los doctores de la sociedad, entendemos los problemas, sus fenómenos sociales, migración, la geopolítica, de tal manera que nosotros debemos en realidad esta carrera magnificarla, ¿no? Y a eso fue nuestra preocupación por ello. Así es. Sí, es importante contar con estos espacios donde podamos consolidar y posicionar la figura del profesional en las ciencias sociales, estrictamente el sociólogo, ¿no? Porque su campo de acción es bastante amplio, pero lamentablemente existen otros profesionales, sin desmerecerlos, que están ocupando en el espacio que nos corresponde. Así es. Por consiguiente debemos seguir fortaleciendo, ¿no? Valga la redundancia, el Colegio Regional de Sociólogos para que las siguientes generaciones puedan seguir beneficiándose de lo que nosotros hayamos logrado, así sea poco o mucho, ¿no? Tenemos que contribuir de algún modo, ¿no? Y nosotros también esperamos, como nueva junta directiva, contribuir de algún modo a este proceso que ustedes ya dejaron, ¿no? Que siguen trabajando, ¿no? Con nosotros, entonces para que la gente y los nuevos estudiantes se puedan interesar también en formar parte del colegio sociólogo, ¿no? Y entiendan que es una carrera muy importante para desarrollar al país, ¿no? Algunas últimas palabras para cerrar el programa, doctora Gladys. Bueno, en realidad le agradezco a tu canal, Ronald, en realidad colega, que nuestro colegio siga creciendo y yo deseo los éxitos al colegio, a nuestros colegas sociólogos, a los estudiantes sociólogos, que es una carrera muy linda porque nos permite entender a la sociedad, y también les aconsejo a que aprendan idiomas. Bueno, los idiomas extranjeros son muy buenos porque te permite también, aparte de viajar, conocer sociedades, visitar universidades, como lo hago en cada país. Yo dejo el material didáctico en cada universidad donde yo viajo, hago conocida y también haces amistades, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, ¿no? Justo también estoy recibiendo una clase de Milán, realidad de allá, y la cosa es que nos permite, sin desmerecer lo nuestro, no pierdo la esperanza de aprender el quechua, porque ya lo estoy aprendiendo, sino que la gramática debo aprenderla más. Así es, y digo, Causachum, Perú. Causachum, Perú. Así es. Bueno, ha sido un gusto, nos vemos, y gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Nos vemos.